No, no, el lunes sí, sí hubo clase, sí. Yo reviso después las grabaciones por las dudas, capaz que quedó mal, que me va mal subido. Pero no, sí, sí, hubo clase, sí. Bien, termodinámica. Nosotros vamos a trabajar en base a lo que es la teoría de gas ideal, ¿no? La ecuación que nos va a gobernar, todo va a quedar relacionado en base a eso, es P por B igual nRT. Van a ver que en una y otra temas, ejercicios, todo lo que vean de termodinámica, esta ecuación va a estar siempre. Es como fuerza igual masa por aceleración para física uno, ¿no? Todo va a quedar, aparecer esta ecuación. Va a ser una y otra vez. Que habría que definirlo un poco qué es cada cosa. La P va a venir de la presión, la B del volumen, la T de la temperatura, la N va a ser la cantidad química, o cantidad de sustancia, y el R es una constante. Constante. Vamos a tener un valor de 8,31 Pascal, metro cúbico. Bueno. Ahora, así como pusimos para la constante, tenemos que definir unidades para cada uno. Mismo, la constante solo nos vale eso con esas unidades. Si ponemos otras unidades, va a ser otro valor. La presión la vamos a trabajar en pascales. El volumen, metros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la cantidad química en mol. ¿Qué otra unidad podría ser? Podría aparecer en presión, atmósfera, que sería, ahí está, que es la presión atmosférica. Otras unidades no es común que aparezca, o sea, la que sí puede aparecer, la de miligramos mercurio, pero no es algo que suele aparecer esto, cuando suele aparecer. Igual lo mismo, si ustedes pusieran la presión en la atmósfera, esta constante química que me relaciona todo, tenemos que ponerla a tener otro valor distinto. Lo mismo con el volumen, ¿no? El volumen, eh, nosotros trabajamos en metros cúbicos, va a ser 1000. Bueno, lo mismo. Si trabajamos en litros, la constante ya cambia, no es lo mismo. Mi consejo, apréndanse una sola constante, lleven todo, si están litros a metros cúbicos, si están atmósferas a pascales, o sea, traten de llevar siempre a las unidades que tenemos allá, a las unidades del R. Bien, y me queda algo por acá de ver, ¿no? Que es la temperatura. Ah, nosotros nos salimos a la calle y decimos hay 300 grados Kelvin, 300 Kelvin, ¿no? De temperatura. Entonces, ¿cómo transformamos una temperatura en Kelvin a temperatura en Celsius o al revés? ¿Cómo las relaciono? Sí,
O, ahí está. O sea, la relación con sumando 273, ¿no? Ahora, algo importante, si tienen la resta de dos temperaturas, algo que vamos a hacer mucho, ¿tá? Como la diferencia de dos temperaturas, esto grábenselo a fuego, ¿no? Da lo mismo hacer la diferencia en temperaturas en Kelvin que en Celsius, ¿tá? Si hacen la resta, les quedaría un valor en Celsius más 273 menos otro valor en Celsius más 273. Se cancelan los 73. Bueno, yendo con temperatura, ¿no? ¿Qué es la temperatura? Una medida de energía de las partículas, ¿no? Si pensamos una, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Si tengo una muestra de algo, de un gas, por ejemplo, tengo diferentes partículas, ¿no? Que van a tener un cierto movimiento, una cierta energía. Podemos pensar la temperatura como una medida de la energía de las partículas. Eso es un nivel más, ¿cómo se dice? Microscópico, ¿no? Ahora, a un nivel más macro, ¿cómo puedo decir? ¿Qué puedo decir que es la temperatura? Vamos a poner a nivel micro. ¿Cómo puedo decir que un objeto tiene cierta temperatura? ¿Qué necesito? Medirlo. ¿Y cómo mido la temperatura de algo? con un termómetro. Un termómetro. ¿Y qué es lo que hace el termómetro? O sea, ¿cómo funciona un termómetro? Tiene mercurio, Mercurio, ¿no? ¿no? ¿Y qué es lo que... ¿No? Bien, pensando en el termómetro de mercurio, ¿no? Ah, tengo acá el termómetro, ¿no? Cuanto más calor, se va expandiendo. Ahí está, ¿tá? Sabiendo cómo se comporta el mercurio, ¿no? Sabiendo cómo se comporta el mercurio con el calor, me va a dar si se expande, ¿no? Si tiene ciertas medidas, ¿no? O compararlo, sabiendo cómo se comporta, con una cierta temperatura. Entonces, ¿no? ¿No? Sabiendo cómo se comporta bajo efecto térmico, asociamos una diferencia. Pero me viene faltando algo, ¿no? Alguien en algún momento tuvo que haber dicho, si el mercurio se expande, ¿no? ¿No? Tenía esto, tengo esto, el mercurio, ¿no? Está acá. Que el mercurio esté hasta acá representa una temperatura de tanto. Alguien en algún momento lo tuvo que haber dicho. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a necesitar igual? ¿Qué es lo fundamental de todo esto?
Para poder comparar saber la temperatura de algo, me sirve el termómetro, ¿sí? Es lo que utilizamos, ¿sí? Pero previo a eso necesito que tengo este objeto que sé su temperatura, ¿no? Imaginen, tengo una caja acá que me la dieron. Sabes que esta caja tiene una temperatura de 30. Entonces, si tengo acá el bloque A, que sé que tiene una temperatura de 30 grados Celsius, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un elemento B, el termómetro, elemento comparador. ¿Y qué vamos a buscar? Que la caja de 30, que la caja que tiene la temperatura de A con el termómetro, lleguen a qué? A un equilibrio térmico. Entonces, por cómo es el termómetro, el equilibrio térmico se va a dar manteniendo la temperatura de 30. No el termómetro no altera la temperatura del objeto, ¿no? Suponiendo el objeto mucho más grande. El termómetro mucho más chico el objeto. Y si traigo un objeto C con una temperatura desconocida, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, comparar esta temperatura de 30 que va a tener el termómetro con el objeto C. Y si se diera de nuevo el equilibrio térmico acá, ¿qué podríamos decir la temperatura de C? La conocemos y sería 30 también. Entonces, la temperatura la podemos ver como una medida es la cantidad que tienen en común dos objetos que están en equilibrio térmico. Porque está A y B están en equilibrio, y como C está en equilibrio con B, C podemos decir que también está en equilibrio con A. Entonces, el equilibrio, la temperatura a nivel macro, la podemos definir como la cantidad que tienen en común dos objetos que están en equilibrio térmico. Dos objetos en equilibrio térmico sabemos que van a tener la misma temperatura. Ahora, ¿qué es el equilibrio térmico? Dos objetos tienen la misma temperatura. Esta definición, si no vemos todo lo otro, es bastante redundante. Pero es la definición. Es lo que somos se define la temperatura para nivel macro. Entonces, siempre que digamos que nos digan que dos objetos llegan al equilibrio térmico, sabemos que van a tener la misma temperatura. Que nosotros igual a nivel, a lo que es acá en física 2, la vamos a definir más con la definición que vimos antes. Como una medida de la energía que tiene el gas, en este caso. Nosotros normalmente vamos a trabajar con un gases, él va a ser la medida de ese gas. Para otro tipo de objetos sólidos o líquidos también vale lo mismo, ¿no? Es una medida de la energía. Bien. Entonces, el corno acá.
Un sistema físico, ¿no? ¿Cómo lo podemos clasificar? Tenemos tres posibles clasificaciones. Abierto, cerrado, aislado. En el abierto, ¿qué tipo de intercambios hay? ¿Qué se intercambia en un sistema abierto? Materia, Materia y algo más, energía. O sea, los intercambios que puede haber son materia y energía. ¿Está? Acá intercambia materia y energía. Ejemplo, que ahora la botella empieza a volcar, ¿no? Ese es un sistema abierto. ¿Por qué? Estoy volcando agua, ¿no? Vuelco agua, es un sistema abierto, pierde materia, ¿no? Y energía porque está fría, está empezando a calentar, ¿no? ¿No? Entonces pierde también, eh, va a estar perdiendo energía, porque acá hemos dicho que la energía, temperatura que era. No, perdón, está ganando energía, perdón, no estaba perdiendo. Porque acá habíamos dicho que era la energía, la temperatura. Es una medida de las energías de las partículas, o sea, si la temperatura empieza a aumentar, implica que la temperatura está aumentando. Perdón, que la energía está aumentando, ¿no? Entonces, podemos pensar acá en una botella abierta, ¿no? En el cerrado solo se intercambia energía. Sería la botella cerrada, ¿no? Botella cerrada por sí sola está perdiendo energía, ¿no? Y aislado no intercambia nada. Sería como una botella, sería como una botella que fuera perfecta, que no perdiera calor, ¿no? Nada de calor. Perdón, nada de temperatura. Entonces, nosotros en física 2 acá, nosotros vamos a trabajar en realidad solo con estos dos sistemas, los cerrados y los aislados. La gran diferencia que nosotros vamos a ver es los dos tipos de sistemas posibles que vamos a ver. Tengo acá un compartimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un gas que va a ser parte de un sistema aislado. Vamos a decir que las paredes son adiabáticas, en este caso, ¿no? No van a permitir, si esto es aislado, las paredes adiabáticas lo que no permiten es que se intercambie energía en forma de calor. No se intercambia energía en forma de calor. Por otro lado, el otro gran sistema que tenemos, o sea, acá pusimos gas, ¿no? Pero perfectamente podría ser agua y hielo, ¿no? Por ejemplo, si tuviera el contenido de la botella, ¿no? Agua y hielo ahí metido, eso no va a intercambiar energía con el exterior. Sí hay intercambios internos, ¿no? Por ejemplo, si tengo agua y hielo acá, el agua y hielo van a buscar llegar al equilibrio térmico. Siempre cuando tengan dos sistemas, o sea, dos materiales en contacto térmico, van a buscar siempre llegar al equilibrio térmico.
que es la configuración de mayor equilibrio, de equilibrio que tiene entre los dos. ¿Tá? Los dos a la misma temperatura. Por ejemplo, la silla que está acá dentro del salón, ¿no? ¿A qué temperatura va a estar? A la misma que el salón, ¿no? Ahora, si traigo una silla que estuvo, por ejemplo, en la calle, ¿no? Todo el día al sol, y la traigo por acá, ¿va a estar a la misma temperatura? No, va a tomar un tiempo en que los dos, tanto el salón como la silla, van a buscar llegar al equilibrio. A ver, pero por la dimensión de uno frente a la del otro, ¿a qué temperatura va a ser el equilibrio? A la del salón. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Si vengo todo el día, ¿no? De estar al sol y me meto en un lugar cerrado, ¿no? A la sombra, un ambiente cerrado, con sombra, que no tiene luz, luz natural, ¿a qué temperatura voy a llegar al equilibrio? Ahora, estamos diciendo una persona, ¿no? Pero se imaginen acá en el mismo en el salón si meten 40, 30 personas metidas acá adentro, ¿no? 30 personas, 30, 40 personas que vienen de jugar un partido de fútbol, lo que sea. ¿A qué temperatura va a ser el equilibrio? ¿Va a ser a la del salón o va a ser a otra temperatura más grande, más alta? Va a ser una más alta, ¿no? Piénsenlo, por ejemplo, si están en el ómnibus, un ómnibus lleno. A veces bajan del ómnibus, hace más frío lo que hacía adentro del ómnibus, ¿no? Eso porque la temperatura, de ver tanta gente, aumenta la temperatura. El otro sistema posible, imaginen esto tiene todo paredes adiabáticas acá, que no permiten calor, intercambio en forma de calor. Y esta pared acá, que sí lo permite, permite el intercambio en forma de calor. Le vamos a llamar diatermo. Son los dos tipos de paredes que podemos llegar a tener. Bien. Ese tipo, esos conceptos, tanto lo de diaterma como de diabática, me interesa que ya le vayan quedando ahí, porque después lo vamos a reutilizar cuando entremos más con gases. Bien, hablando de gases, si volvemos sobre base ideal, un gas en general, ¿cómo se define? ¿Cómo representarían un gas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo representan un gas? Ah, ¿qué es lo que tiene de particular un gas a nivel molecular? ¿No? Ocupa todo el volumen. Ojo. Y a nivel molecular, ¿qué tiene de particular? ¿Qué es lo particular a nivel, ¿no? Ahí está. Tiene partículas todas dispersas. Ocupa todo el volumen y tiene partículas dispersas. Pero esas partículas, esas moléculas, pueden tener cierto ordenamiento, ¿no? Y nosotros vamos a ver tres tipos. Partículas monoatómicas,
¿Está? Aquellas que se conforman por un solo átomo. Ejemplos, alguna partícula monoatómica que conozcan, un gas monoatómico, helio. Ahí está, son los gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón. Después tenemos aquellas partículas que están conformadas por dos átomos. Ejemplo acá, el oxígeno. ¿Qué más? El nitrógeno, el hidrógeno. Ah, etcétera. Y por último, aquellas partículas que tienen más de dos, tres o más átomos. Un ejemplo, hay uno, hay uno muy necesario para vivir. Ese no es muy necesario para vivir. Pero sí, cuenta. Es al revés. Pero uno es muy necesario para vivir. Ese tampoco es muy necesario para H2O, vivir. ¿Él? H2O, Ahí está H2O. Entonces, un átomo, dos átomos, más de uno. Acá está justo da que pusimos solo de tres. Pueden ser de mucho, pueden ser de más. Eh, CH4, metano. O sea, este ya tiene cinco. Pueden ser de más. ¿En qué nos va a interesar eso igual? ¿Para qué nos sirve? ¿Para? Para los grados de libertad. Porque nosotros, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la temperatura iba a venir relacionada a la energía, ¿no? ¿Y qué energía puede tener una molécula? Puede tener energía por su peso, una energía gravitatoria puede tener. ¿Cuál es el peso de una partícula? Es muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué característica de la partícula me va a generar energía? El movimiento. O sea, tenemos que ver los posibles movimientos que tiene una molécula. Tenemos que ver esto. Entonces, las monoatómicas, ¿no? Primero. Tenemos la partícula acá. ¿Hacia dónde se puede mover? ¿O cómo se puede mover? Está en el espacio, ¿no? Tengo la partícula acá. ¿Cómo se puede mover? Arriba, al costado y en profundidad, ¿no? O sea, tiene tres posibilidades para moverse. ¿Puede girar la partícula? O sea, si la partícula gira. O sea, perdón, si gira sobre sí misma, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si la partícula gira sobre sí misma está en el mismo lugar, ¿no? O sea, no tiene posibilidad de giro. Tiene lo que llamamos 3 grados de libertad. Llegamos a las diatómicas.
¿Cuántos, cuántas posibilidades de movimiento tiene? Acá, una cosa igual antes. Son grados de libertad asociados a traslación, ¿no? A que se traslade. Acá, ¿cuántas posibilidades de traslación tiene? De traslación primero. Solo traslación primero. De traslación son las mismas tres, ¿no? Y ahora sí, para el giro, tiene dos posibilidades de giro, ¿no? Puede girar en el eje y puede girar así, ¿no? Tiene dos posibilidades de giro. O sea, son 3 grados de libertad. Traslación más 2 grados de libertad de por rotación. Y ya las poliatómicas, en realidad nos vamos a quedar con la- una triatómica en realidad. Sigue teniendo los 3 grados de libertad de traslación, pero ahora ¿cuántos tiene de giro? Con tres. Con tres de giro, ¿no? ¿Cómo sería? Me puedo parar acá, gira todo acá alrededor de este, me paro en este, giro alrededor, me puedo parar acá y gira todo alrededor. Tiene tres asociados a rotación. O sea, acá, cuando hablamos de diatómica, son cinco, y cuando hablamos de diatómica, 5 y poliatómica, 6. O sea, podríamos sumar más partículas acá, pero la suma en realidad no es exacto, no sería exacto 6, pero la que suma es despreciable. No nos afecta. O sea, seguiría sumando más enlaces, más partículas, pero no nos afecta los resultados porque la suma es despreciable. O sea, lo que aporta, ¿no? Algo importante, igual que aparece con las poliatómicas, con una de las que mencionaron, que es el CO2. El CO2 en realidad es poliatómico, ¿no? Por tanto, ¿cuántos grados de libertad tendría? Pero para el caso del CO2 se suma un séptimo grado de libertad por liberación. Esto, si justo les toca un problema con el CO2, muchas veces aclara si se considera o no este séptimo grado de libertad. O sea, esto, ya, si el problema lo considera, lo sumamos, ponemos 7 grados de libertad. Si el problema no lo considera, o sea, siempre que trabajen con CO2 le va a decir si lo consideran o no. Si llegara a ser que en el examen les ponen el CO2, ustedes y no le está aclarado, consulten. Si consideran con el séptimo grado de libertad o no. Y otra cosa a tener en consideración es, muchas veces el gas con el que se trabaja en el ejercicio es el aire. ¿Y el aire qué es? Monoatómico, diatómico, poliatómico.
sea, aproximado el aire es un... Ahí va. Lo principal es N2. ¿Está? Aproximado es... Ahí va. Un 79 aproximadamente, ¿no? Después un 20, un 20 aproximado es oxígeno, ¿no? Y el resto tenemos argón, eh, H2O, ¿no? Entonces, principalmente, cuando les mencionen a aire, si no lo dice, igual ustedes lo trabajan como un diatómico, el aire. Bien, bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, que lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que la energía era función de, perdón, la temperatura era función de la energía, ¿no? Energía de la molécula, ¿no? Entonces, vamos a definir la energía interna de cada gas en función de cuántos grados de libertad tiene. ¿Está? ¿Qué va a venir con esto que decíamos del movimiento? A mayor movimiento, ¿no? A mayor posibilidad de movimiento del gas, más energía interna va a tener, porque va a tener más posibilidad de moverse. Entonces, la energía interna la vamos a definir como los grados de libertad entre dos por el número de mol de la molécula, por el número, la constante R, por la temperatura que tiene. Que acá es lo que les decía, que la energía es función de la temperatura. A mayor temperatura implica que tenés más energía, ¿no? Para la misma molécula, ¿no? Cuanto más temperatura tenga la molécula, más energía vas a tener. Pero igual a nosotros, más que la energía interna para un punto, para un estado específico, nos va a interesar la variación del tabú, que vendría siendo, ¿qué es lo que puede variar de acá? Para la misma molécula que puede variar. Grado de libertad no, el N tampoco, el R tampoco. Solo puede variar la temperatura para la misma molécula, ¿no? Entonces, en vez de poner temperatura, le ponemos el delta T. Acá lo importante que pasé por alto, ¿no? Cuando hablamos de sistemas abiertos, ¿no? Con esto que estuvimos hablando ahora, que la temperatura es la energía es función de la temperatura, ¿no? A un sistema abierto, ¿qué puede cambiar? La temperatura y ¿qué más? ¿Y el N. Ya si es cerrado o aislado, el cerrado, el N no cambia, la temperatura sí, si es cerrado, y si es aislado, ni el N ni la temperatura. Entonces, como nosotros sistemas abiertos, sistemas abiertos,
no trabajamos, n constante. El n va a ser constante siempre. No, el n, a no ser que sea un problema, por ejemplo, que sean dos, dos, ¿cómo es? Dos compartimientos, ¿no? Tenemos un recipiente con dos compartimientos, gas A, gas B, cada uno con su n, y que en cierto momento esto se rompa, ¿no? Esto es lo único que podría cambiar el n, pero está, no deja de ser la suma de los dos n que tenías antes. No es que el n eh, esté cambiando. Igual el N te lo suele dar la letra del ejercicio, ¿no? No siempre, a veces no. A veces te piden calcular el n. Bueno, claro, sí. Lo pueden pedir Cuando no es calcular. incógnita, te lo dan. ¿Cómo? Que cuando no es incógnito, te lo dan. Ah, sí, sí. No es o puede ser el caso que no sea incógnita o que lo tengas como usar como un parámetro de problema. Que no te lo den. Lo tengas que usar como n simplemente, Bien. como conocido. Bien. Algo que a veces suele aparecer en exámenes es que no les dan directamente el n, ¿no? Justamente con esto. No le dan el n. Le dicen, por ejemplo, mirá que estoy trabajando con nitrógeno y que el nitrógeno con el que estoy trabajando tiene una masa de 20 gramos. Le dan esto. ¿Cómo sigo después de esto? ¿No hay una Vamos a fórmula calcular. para eso? Ahí está. Ahí está. El n es igual a. Este iría en gramos por mol. No, perdón. Y este en gramos. Este el mol. Lo que sí te tiene que dar la letra es la masa molar del el n. Acá la masa molar del n no me acuerdo mal, 2. 12. Creo que es 2. Creo que es 12, sí. ¿No? 14. ¿Cómo sacaríamos la de la molécula? De hecho por 2. Ahí está, simplemente. Entonces, nos quedaría 20 gramos dividido 28 gramos por mol. Y ahí tenemos el N, simplemente. En algunos exámenes ha parecido hacer esto, que han hecho hacer esto. Pero está, no deja de ser hacer esta cuenta, se despeje simplemente. Bien. Bueno, vayamos avanzando un poco más.
Estado. Si tenemos un gas, ¿no? Supongamos que vamos a trabajar con el N2, ¿no? Lo estoy trabajando dentro de un sistema cerrado, ¿no? Vamos, no vamos a decir que es aislado, un sistema cerrado. ¿Qué implica entonces? Habíamos dicho. Si es cerrado, Intercambio de energía. solo intercambia energía y ¿qué más? Hay algo más que habíamos dicho. ¿Qué pasaba con el N? El N se mantiene, es constante. N constante. Entonces, dentro de un sistema cerrado, para definir un estado, aunque también nos sirve para un sistema abierto, para definir un estado para un gas, vamos a utilizar la ecuación PV igual nRT, que habíamos definido más temprano. Está. Lo que tiene acá es que el N para este tipo de sistemas es constante. No solo el N, NR, ambos son constantes, ¿no? Su multiplicación es constante. Entonces, con dos podemos definir un estado. O sea, P por B dividido T es igual a una constante. Para definir el estado, acá, para definir cualquier estado, entonces, lo que necesito es obtener todos los valores de esta ecuación. R lo obtenés siempre, ¿no? Rn dijimos que es constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me define el estado? El estado uno, por ejemplo, del gas va a quedar definido con un valor de presión, un valor de volumen y un valor de temperatura. O sea, a cada una de esas tres cantidades le doy un valor. Dándole un valor a cada una de esas tres cantidades, tengo un estado. Lo que podemos hacer es, si tenemos el valor de dos de esas, puedo sacar la tercera a partir de PBNRT. Y un estado podemos, ¿no? Llevarlo a una gráfica que nosotros vamos a graficar presión en pascales y volumen en metros cúbicos en el eje X. Entonces, si tenemos volumen uno y presión uno de los dos puntos, tengo el punto ¿cómo es? Que caracteriza al estado uno. Y la temperatura, este lo hago en otro color. Y la temperatura la vamos a representar con lo que esto que las llamamos isotermas. Son diferentes curvas que van a partir del cero y van creciendo hacia allá. A medida que me acerco al cero, menor temperatura, a medida que me alejo, cada vez mayor. Y siempre curvas así, con esta forma. Esta forma como, así, como si fueran, ¿cómo es? Hipérbola. Bosquejo más que graficar bosquejo. Pero sí, te van a pedir graficar. Bueno, pero de nuevo es lo mismo que habíamos dicho para la energía interna, ¿no? Marcar un solo punto no me sirve de nada, no me interesa. ¿Qué es lo que me va a interesar? Parto de un estado uno, llegar a un estado 2. ¿Cómo llego? Y de nuevo lo mismo, ¿no? Para llegar al estado 2, ¿qué necesito? Para marcar, caracterizar el estado 2. Necesito una presión, un volumen
la temperatura. El R ya lo teníamos, dijimos. El N es constante. El N es el mismo. O sea, ¿qué es lo que puede cambiar? La presión, el volumen y la temperatura. Y si tenemos acá, por ejemplo, vamos a marcarnos volumen, donde se une de nuevo, ¿no? Volumen y volumen 2 con presión 2 y temperatura 2 tengo el estado 2. ¿En qué lo voy a acá? ¿Qué es lo que está faltando? Tengo un estado, tengo el otro, ¿qué me falta? O sea, ahí está, la curva de los une, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar a esto un proceso, ¿no? Tengo un estado uno, un estado 2 y un proceso que los une. Acá, como esto es un ejemplo, lo vamos a hacer igual así recto, pero la forma del proceso, la forma en cómo se grafica, depende mucho qué tipo de proceso es. O sea, diferentes procesos tienen diferentes curvas para ser representadas acá. Entonces, más que el estado uno o el estado 2, lo que nos va a interesar a nosotros más es el proceso. El proceso es lo que más nos va a interesar. Así como qué es lo que le pasa a la presión, el volumen y la temperatura durante todo el proceso. No solo lo que le pasa en el punto inicial y el punto final del proceso. Entonces, tenemos cuatro procesos que le tienen nombre propio, digamos. O sea, a ver, cualquier, cualquier forma, ¿no? De ir de un estado a otro me va a dar un proceso, ¿no? Tenemos procesos genéricos que pueden ser, por ejemplo, esto podría ser un proceso. Ahora, hay cuatro procesos que tienen una forma específica, ¿no? Que cumplen algo específico que tiene un nombre propio. Y esos son, el primero que vamos a ver es el isóbaro. El isóbaro lo que cumple es que durante todo el proceso la presión es constante. Si lo llevamos a la representación, presión, volumen, ¿cómo nos queda si lo representamos? Si la presión es constante, una recta, una recta así, ¿no? Isóbaro, vamos a tener ahora que el volumen es constante.
Tenemos después el isotermo. Después vamos a volver sobre esto para ver algunos. La flecha puede ser para cualquier lado, sí. Después, isotermo. O sea, puede ir para cualquier lado, siempre yendo del inicial al final, ¿no? O sea, siempre marcando el sentido, o sea, sí, puede ser un proceso isóbaro que vaya de un menor que se expanda o que se comprima. Lo mismo acá, un proceso isócoro que vaya de una menor presión a mayor o al revés. El otro, isotermo, tenemos temperatura constante. Vamos a poner acá P1, acá, N1, P2, y, y acá el proceso va a ir por la isoterma, por esa curva que mencionábamos, ¿no? Esa curva que va, en este caso va del estado 1 al estado 2 y va por la misma isoterma, el proceso. No, lo que les decía que después vamos a volver un poco con esta clasificación de cuatro procesos. Cuando hablemos de energía interna y de trabajo, calor, vamos a volver sobre esto. El último proceso es el proceso adiabático. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era adiabático? El calor es cero. Es muy parecido al adiabático en el isotermo, si lo ven rápido. La gran diferencia entre uno y otro es, en el adiabático, la curva va de una isoterma a la otra, siempre. Siempre va de una isoterma a la otra. En el otro va por la una isoterma. Bueno, y con el adiabático algo que cumple, que los otros en realidad no. En los otros vamos a tener o que las temperaturas son iguales, o que los volúmenes son iguales, o las presiones son iguales. Acá tenemos que P por B a la gama es constante. Ahora vemos qué es esto de gama. Esto se traduce en, por ejemplo, presión 1 por volumen 1 a la gama es igual a presión 2 por volumen 2 a la gama. El gamma lo calculamos a partir de los grados de libertad. Lo calculamos como grado de libertad más 2 sobre grado de libertad. O sea, no tenemos ninguna igualdad de, por ejemplo, la de volúmenes o la de temperatura o la de presión, pero tenemos esta igualdad con esto.
Bueno, otra cosa, en un proceso isotermo, ¿no? ¿Cuánto vale delta T acá? Entonces, ¿qué podemos decir que vale cero también? ¿No? Habíamos dicho que la energía era medida de la temperatura. Si la temperatura no cambia, la energía tampoco. Bien, ven que baja. Antes de ir a trabajo, lo que queda. Ir del estado uno al estado 2, ¿no? ¿Cómo puedo ir? Lo que se les ocurra. ¿Cómo pueden ir? Cualquier forma se les ocurra. Zócoro, ¿sí? Y acá para allá. Vale. Otra opción, no se les ocurra. Vamos a llamarla este camino A. Otra opción, así. Y acá abajo, así. Otra opción, La diagonal. una diagonal, sí. ¿Qué tienen en común todos esos caminos? Vamos por el camino A. Si calculo delta U para el camino A, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me da? La fórmula con el delta U, ¿cómo era? Sí, el delta U. ¿Cómo era la fórmula? La fórmula del delta U, ¿cómo era? La libertad, ¿sí? Sobre 2, ¿sí? Delta T. Y en este caso, ¿cuánto sería? T2, temperatura final, menos T1, ¿no? Vamos por el camino B. ¿Cambia? Grado de libertad no cambia. El N tampoco, el R tampoco. ¿Y las temperaturas finales cambian si voy por otro camino? No. ¿Está? Y lo mismo para cualquier camino. O sea, el delta U, ustedes pueden ir por el camino que ustedes quieran, que les va a exactamente lo mismo. No les va a interesar nunca para el delta U eh, el camino. Solo importa el punto final y el punto inicial. Lo que hiciste en el medio no importa. Ahora, para el calor, ¿importa? La C, si yo la hago medio curva, la curva un poco, ¿a qué se es? Si va del estado uno al estado 2, isoterma, isoterma, una diabática, ¿no? Sin embargo, esa diabática C va por el mismo base
llega al punto inicial y un punto final que, por ejemplo, B. B tiene, no es adiabático, tiene calor B. Todavía no sabemos cómo se calcula, ¿no? Pero tiene calor. En cambio, esta adiabática, no. Entonces tengo dos procesos. O sea, este en realidad más que dos procesos, esta sería la suma de dos procesos. Tengo un proceso adiabático y otro no. Entonces, para el calor, ¿me interesa por dónde voy? ¿Cómo voy el camino? ¿Me interesa para el calor? Sí. El calor no es una función de estado, justamente. El calor le interesa cómo vas de un punto a otro. Y para el trabajo también, que es lo que vamos a ver ahora. El trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo de una fuerza? La integral de... Sí. ¿De qué? Ese es el trabajo así como de la presión. De una fuerza. ¿Eh? ¿Cómo integramos si es una fuerza? Si es una fuerza, ¿cómo calcula el trabajo? La integral de la fuerza o una distancia. ¿Qué es la presión? ¿Cómo calculo una presión? ¿O cómo se define, mejor dicho? Fuerza sobre área. Pongo acá, presión, fuerza entre área. ¿Está? Si tenemos acá fuerzas hacia abajo, ¿no? Si me considero un elemento de A de área, ¿qué podemos decir? Que la presión, perdón, que la fuerza, ¿qué es? La fuerza por ese de A, ¿no? Mm, Y entonces, si metemos esto acá arriba, ¿qué nos quedaría? Que es la integral de la presión por un dA de R. O sea, una posición por un área. Una posición por un área o una longitud por un área que me da. Longitud por área. Esto le da un volumen, pero con un diferencial volumen. Que a cada vez que retoma, acá aparece la presión por el volumen. O sea, le vamos a definir el trabajo de un gas como la integral de la presión de volumen. Sigamos acá, ¿no? Olvídense de la temperatura, ¿no? En el gráfico de acá, PV. ¿El B qué sería? Mi coordenada en qué? En X. Y la P, mi coordenada en Y. O sea, una F de X. O sea, ¿qué estamos graficando acá, en realidad? La función sería presión en función de volumen.
Entonces, la presión es una función del volumen. Tienen que borrar esta parte de acá. Entonces, el trabajo va a ser la integral de la función presión en función de volumen en el volumen. Desde un volumen inicial a un volumen final. Hay un tema igual de signos acá que tenemos que ver. Si yo, por ejemplo, ¿no? Aprieto un globo, tengo un globo y lo aprieto. ¿Le estoy dando energía o le estoy sacando energía? Tengo el globo y lo aprieto. ¿Le saco o le quito energía? Le saco, le saco o le doy energía. Si lo estoy apretando. Pensando en el trabajo, yo lo tengo el globo acá y lo aprieto. Claro. ¿Le aplico un trabajo? ¿Le doy energía o le saco? Porque ¿qué es lo que le va a pasar al globo? Lo comprimo. Piensen, el entorno le está haciendo un trabajo al globo, ¿no? Eso significa que le doy energía o le quito. Piensen, si yo aprieto, por ejemplo, el globo, ¿no? Aprieto el globo. ¿Puedo hacer que el globo aumente su temperatura? Aunque sea mínimamente. O piensen a lo que es el movimiento de las partículas dentro. ¿Genera un movimiento de las partículas si lo comprimo? Sí, ¿no? Piensen igual de otra cosa. Si yo las comprimo más a las partículas, ¿no? ¿Qué pasa con las partículas? Tienen menos superficie y menos espacio para moverse. Menos espacio para moverse, ¿qué implica? Más choque. Más choque, ¿qué implica? Más energía, ¿no? Entonces, si yo lo estoy comprimiendo, ¿no? Le hago un trabajo, el entorno le hace un trabajo al gas, aumenta la temperatura, le aumenta la energía. O sea, un trabajo, eh, ¿cómo es? Si estoy comprimiendo el gas, un trabajo de compresión, ¿no? Para nosotros va a ser un trabajo positivo. Si yo comprimo el gas, es positivo para nosotros. Entonces, si venimos acá, ¿la presión puede ser negativa? La presión no puede ser negativa, pero el dB sí, ¿no? Entonces, si comprimo el gas, aquello cómo me da? ¿Positivo o negativo? Olvídense de esto, ¿no? Si yo lo comprimo al gas, ¿esto da positivo o negativo? Negativo, ¿no? O sea, para tener sentido con esta convención, ¿qué tenemos que hacer? Menos. Y ahora, por otro lado, si el gas se expande, ¿qué hace el gas? ¿Pierde o gana energía? Si se expande, está perdiendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Para poder expandirse, tiene que hacer trabajo sobre las paredes sobre las paredes, o sea, sobre el entorno. Para expandirse, parte de su energía que tenía almacenada la gasta en expandirse, en ocupar más espacio. O sea, siempre que vean entonces un trabajo negativo, implica que ese gas se está expandiendo. Si ven un trabajo positivo, es que el gas se está comprimiendo. Podemos hacer algo parecido para calor, que no lo hemos visto.
¿Cuándo un calor es positivo? Cuando el gas recibe, o el gas o el sólido recibe energía o le quita energía. O perdón, cuando le aumenta la temperatura o disminuye la temperatura. Cuando el calor es positivo. Calor es positivo, se aumenta. Negativo, cuando le quito. Si T aumenta, calor positivo. O sea, si la temperatura aumenta, el calor es positivo. Se está absorbiendo energía. Si la temperatura disminuye, se está liberando calor, la temperatura disminuye. El calor es negativo. Siempre calor liberado negativo y calor absorbido positivo. Lo mismo acá. Acá está absorbiendo energía, que ¿quién le está dando energía? Yo lo estoy comprimiendo afuera, yo le estoy dando energía al gas, ¿no? Yo le doy energía desde afuera al gas. Y acá el gas está liberando energía al entorno para expandirse. Bien, lo otro que nos queda es lo que tenemos que ver. Para cada proceso de los que hemos visto, cómo expresar tanto. El calor lo vamos a ver más adelante, pero cómo expresar el trabajo para cada uno de los procesos que vimos. Y con eso liquidamos por hoy. ¿Qué necesito sí o sí para que haya, por un lado, para que haya calor? ¿Qué necesitamos? Que haya? Para que haya un intercambio de calor. Hay dos cosas necesarias. Una, que no haya algo. Tengo dos cuerpos que no tiene que haber en el medio. ¿Qué es lo que no puede haber? Hoy lo mencionamos. ¿Sí? Si está en equilibrio térmico, no hay calor, no hay intercambio de calor. O sea, y además, si no está en equilibrio térmico, ¿qué no puede haber en el medio que lo separe? Una pared bática. O sea, para que haya intercambio en forma de calor, no, primero, tiene que estar a diferentes temperaturas y no puede haber una pared adiabática que lo separe. Y para que haya trabajo entre dos, ¿no? Para que un gas le haga trabajo al otro, o el entorno le haga trabajo al gas, o al revés, tiene que haber paredes móviles, ¿no? No puede haber paredes fijas, ¿no? Y en el caso, entonces, ¿y cómo entonces puedo determinar si un gas está sufriendo trabajo o no? O al revés, está haciendo trabajo. Si cambia de volumen. O sea, si el volumen es fijo, no hay trabajo. Si el volumen cambia, hay trabajo siempre. Esa es como lo que tienen que sacar. Si hay cambios de volumen, hay trabajo. Entonces, para los procesos isócoros, ¿qué podemos decir? El trabajo es cero. Bueno, después, isóbaro. Ahí va.
les queda hacer esa área. La integral sería esa área bajo la curva. Lo que, cuando se hace en el área bajo la curva, como el trabajo, tengan cuidado con si se está expandiendo o comprimiendo. Acá, ¿qué sería? Una expansión, ¿no? El volumen aumenta. ¿Está? El trabajo con qué signo va a ir. Negativo. Si se expande, negativo. Acá pueden calcularlo directamente como el área, más fácil. ¿Cuánto les da esta área? La diferencia de volúmenes por la presión, ¿no? Multiplicado por la presión. El menos, si lo ponen siempre volumen final menos inicial, siempre va con el menos. Después, ¿qué nos queda ver? Isotermo. Este es el que más vueltas nos va a llevar. ¿Cómo podemos expresar la presión en el isotermo? Pensemos primero en eso, ¿no? La presión a qué es igual. Recuerden que ahí había algo que les dije al principio, ¿no? Así como para física uno fuerza igual masa por aceleración, acá en termodinámica, ¿qué vamos a obtener? La P por B igual en RT. O sea, si no sabemos cómo salir de un problema, PV igual en RT nos puede salvar siempre. Entonces, la presión, ¿cómo la podemos determinar a partir de PV en RT? ¿Cómo te queda? NRT sobre P. Ahí va. Entonces, si quiero hacer la integral de P por dB, en vez de poner P, pongo NRT sobre B. Bueno, ¿cuánto nos da esta integral? NRT para el isotermo es constante, sale para afuera. Y nos queda la integral de 1 sobre B. 1 sobre B, B es la variable, la integración. ¿Cuánto nos da? 1 sobre B, 1 sobre X, el logaritmo de B. Y esto lo evalúan entre un volumen final y el volumen inicial. ¿Tá? Les queda NRT menos NRT por el logaritmo de volumen final dividido volumen inicial. Nos queda el último, el adiabático. Que para el adiabático a ver, vamos a utilizar la primera ley de la termodinámica. Así que la vamos a ver. La primera ley de la termodinámica lo que le dice es que la variación de delta U, ¿no? Para un gas ideal, no es otra cosa que la suma de sus intercambios de calor más sus intercambios de trabajo. O sea, la energía puede variar por lo que varíe, por calor o por trabajo, nada más. Entonces, esto vale siempre, ¿no? Esto es como el PBNRT, esto vale siempre. Para el caso del proceso diabático, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que era cero acá. El Q. Entonces, para el adiabático, delta U, que es igual entonces, ¿no? Hay una forma de calcular el W aplicando la integral aquella. Esta forma es mucho más sencilla. W entonces, ¿cómo lo calculan? Como grado de libertad entre 2 nRT por delta T. Para el adiabático, ¿no? Fíjense que cada proceso tiene su forma específica de calcular el calor. El calor y el trabajo. No, nosotros vimos el trabajo. Del isotermo no pueden decir nada, igual, con esto mismo, aplicando esto. ¿Qué es cero el isotermo? Delta T.
Si delta t es cero, ¿qué más es cero? Esto vale solo para el adiabático. El delta U es cero. Delta t igual cero, entonces delta U igual cero. Y si delta U es cero, ¿qué podemos decir? Que Q más W, ¿cuánto es? Entonces, el calor más trabajo, ¿cuánto da? Entonces, calor es igual a menos el trabajo. O sea, calor acá, ¿cuánto daría? Menos todo esto. O sea, nRT por log de volumen final sobre volumen inicial. O sea, los que nos quedan por ver son el calor del eh, isócoro y el isóbaro. Son esos dos. Esos tienen otra forma de calcularse. Lo vamos a ver mañana. ¿Ah? Lo que les recomiendo con esto de termodinámica, ¿qué tal? Ya está igual con esto y con todos los temas, ¿no? Ir anotándose el fórmula. Yo después igual les voy a pasar un formulómetro que tenemos acá en la academia para que lo tengan. Pero igual hay que ir anotándose fórmulas, porque fíjense, es un montón de fórmulas que para cada proceso, para cada, tiene una forma distinta, ¿no? O sea, váyanse anotando porque les va a servir tenerlas a mano. Bien, si no queda ninguna duda, y quedamos por acá y nos vemos mañana, ¿no? Mañana seguimos con esto, vamos a tratar de avanzar más. No creo que nos dé para terminar toda la parte más teórica de termodinámica. Probablemente liquidemos el viernes, el repaso más teórico. Y tal, después la semana que viene hagamos ejercicio de esto. Y después ya empezamos a hacer ejercicio de todo. Los que no lo vieron las clases anteriores, traten de bichársela, aprovechen ahora, que no hay todavía ejercicio para hacer, a ver eso, ¿no? Sí, 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 sí. Bíchense de las otras clases y traigan dudas, sí. Es la idea, ¿no? Bueno, si no queda ninguna duda, nos vemos entonces mañana. Dale, nos vemos. Nos vemos.